¿Y la volver? Bien. ¿Cómo les va? ¿Me escuchan en casa? Buen día. Perdón la demora. Con frío, ¿no hablan, che? Se escucha, profe. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha. ¿Se escuchan? Sí, profe. Bien, perfecto, bueno. Bueno, a ver, ¿pudieron ver algo de esto o no? Nada todavía. Nada todavía. Muy bien. ¿Pudieron alguien que lo haya intentado abrir el enlace? Pero tienes que descargar. Si lo descargas, sí, perfecto. Como PowerPoint. Porque yo quise abrirlo desde el campus, cuando lo habilité, y me daba como, no sé qué cosa, se me bloqueaba, no sé qué me generaba. No te deja abrirlo por el Google. Después, porque es muy largo, tiene muchas fotos. Después copié el enlace y sí me lo dejó abrir. Algo así había pasado el año pasado, por eso es que me quedó eso y lo intenté hacer. Bueno, hoy vamos a hablar de lo que es la atención inicial del paciente politraumatizado o traumatizado grave. ¿Es diferente un paciente politraumatizado que un paciente traumatizado grave? Sí. ¿El riesgo de vida es el mismo? Sí. Sí. Porque cuando nosotros hablamos de un paciente que sufrió una lesión, por ejemplo, en la vía pública, ¿sí? Que fue embestido por un auto, una moto, etcétera, siempre cuando se reporta, uno reporta paciente politraumatizado. Politraumatizado significa que presenta múltiples lesiones. Pero muchas veces, esas múltiples lesiones, alguna puede involucrar riesgo de vida, o por ahí puede ser un politraumatizado que esté con múltiples traumas y ninguna involucra un riesgo de vida. ¿Sí? Si nosotros decimos un traumatizado grave, hablamos de un paciente con una lesión única que compromete la vida. ¿Está? Por eso es que se utilizan ambos términos. No siempre el paciente politraumatizado
es más grave que el traumatizado grave. ¿Está? Bien, ¿lo entienden a eso? Bien. Siempre que hablamos de atención inicial al trauma, hablamos de pacientes con riesgo de vida, al cual deberíamos realizar la atención en los términos y en los tiempos que corresponden para reducir al mínimo la posibilidad de agravamiento del cuadro. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hablar hoy. Hay unas cuantas cosas con terminologías nuevas. Estas son las definiciones más comunes que vamos a encontrar en la bibliografía. La Organización Mundial de la Salud lo define como la lesión corporal a nivel orgánico, intencional o no intencional. ¿Sí? Eso es un tema importante. Que resulta de la exposición aguda infringida en cantidades de energía que sobrepasan el umbral de tolerancia fisiológica. ¿A eso? ¿A esa definición? A ver, la analizamos. Una lesión corporal, algo que se lesionó. A nivel orgánico, ¿sí? A nivel orgánico. Que resulta de una exposición aguda. La exposición aguda puede ser un traumatismo, puede ser un aumento de radiación, o cualquier agente físico, químico o eléctrico, pues una descarga eléctrica, ¿sí? Una exposición aguda que está infringida o generada en cantidades de energía, ¿sí? Que sobrepasa el umbral de tolerancia fisiológica. Esto quiere decir que si yo golpeo sobre mi mano con mi puño, la cantidad de energía no es suficiente. Si yo tengo mi mano y se me cae un yunque que pesa 200 kilos arriba de mi mano, la cantidad de energía que está cayendo sobre mi mano va a superar la tolerancia fisiológica que tiene la mano y se va a cortar, se va a fracturar, se va a lacerar. ¿Me explico? Bien, eso significa. También otra definición es la de persona que sufre más de una lesión traumática grave. Ese es el politraumatizado. O alguna o varias de las cuales supone, aunque sea de manera potencial, un riesgo para la vida en el accidentado. No importa que el riesgo sea inminente, puede ser un riesgo potencial de que el paciente pueda morirse, ¿sí? ¿Me explico? Quizá el paciente hizo un traumatismo, ¿sí? De abdomen, el paciente se levantó y dijo, estoy bien. Y a las 2 horas el paciente se nos empieza a hipotensar, a entrar en shock hemodinámico. ¿Y qué hay? Un hematoma hepático, una laceración hepática, un vaso que empezó a sangrar, que quizá en el momento agudo no lo hizo, o lo hizo de manera muy solapada, y de golpe debuta con el cuadro de hemorragia. Por eso es importante esto, que las lesiones pueden ser lesiones inminentes en el momento o lesiones potencialmente, ¿sí? Graves. ¿Está? ¿Lo comprenden a eso? ¿Lo entienden o no? ¿Sí? Sí. Bien. Otra definición, la de todo paciente que presenta múltiples lesiones orgánicas y o musculoesquelética, o una única lesión grave. Lesiones orgánicas y o musculoesqueléticas, ¿sí? Que comprometen su vida de forma inmediata o en las horas subsiguientes. O sea, esto de el potencial riesgo de agravamiento. Y se trata de una lesión física generada por un agente externo, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? Estas son todas las posibles definiciones que existen. A más de uno le debe haber tocado presenciarlo en la ruta o en la calle, algún accidente grave. ¿Les tocó alguna vez? Sí. Bien. En relación a la epidemiología, tenemos que saber que es la primera causa de muerte en las personas dentro de las primeras 4 décadas de la vida. Hasta los 40 años es la primera causa de muerte.
Lo otro que tenemos que saber, y que es muy importante, es que en el caso de sobrevivir, pueden dejar secuelas severas e invalidantes. Y que toda esta accidentología y la epidemiología de los accidentes está directamente relacionada a la, a ver, me lo dicen ustedes, a la imprudencia, a la impericia y a la negligencia, ¿sí?, de los actores involucrados, ¿sí? Imprudente una persona que cruza por una autopista de carriles corriendo, ¿sí? Negligente un automovilista que anda a 200, total, si se cruza a alguien, que no importa. ¿Mm? ¿Está? Bien. Además, sumamos factores asociados a la accidentología. Alcoholismo, muy bien. Seguimos, ¿más? ¿Cómo? El uso del celular y de las pantallas que distraen en la conducción. Tercero. Vamos. También. Drogas. Legales e ilegales. Guarda, ¿eh? Porque la gente cree que el consumo de drogas es de las ilegales, pero hay un montón que son legales, ¿sí? Se toman un par de comprimidos de alguna benzodiazepina y se da la ruta, ¿total? ¿Qué importa? Bien. Todo eso está involucrado en esto. Por lo tanto, todo esto tiene ejes de prevención, ya sea en prevención primaria, secundaria o terciaria. ¿Qué es lo ideal? Que podamos actuar sobre la prevención primaria, ¿sí? Educación vial. Y ahora yo les voy a hacer una pregunta. Muchos de ustedes andan en bicicleta, ¿sí? ¿Sí? Sí, bien. ¿El casco dónde está? ¿Dónde está el casco? Es horrible, parece una pelea del año de María Castaño, sí, son horribles. ¿Y el casco? No lo usamos. ¿Ustedes saben que si se caen de la bicicleta se puede generar un traumatismo de cráneo? Sí. Lo usan para la moto. Algunos, cuando no lo van en el codo. Entonces, fracturas supracondylias no van a tener. La cabeza explota. Bien. Hay que empezar por casa, ¿sí? El uso del casco en la bicicleta. ¿Sí? El uso, no sé, la bicicleta. No, porque ¿quiénes usan el casco en la bicicleta? Ah, los ciclistas, los que hacen ciclismo. Pero los que andamos en la ciudad tenemos mucho más riesgo que los ciclistas, ¿eh? Los ciclistas van varios puntos, van en línea, generalmente van en grupo. Acá en la ciudad, acá en la vuelta nomás, estamos mucho más expuestos y nos pasa algo con la bicicleta. Bien. El uso del cinturón de seguridad, de manera permanente, también. Aquí lo vamos a ver en la ciudad. Digamos en 3 cuadras. Bueno. Eso constituye prevención primaria. Ya vamos a hablar de eso. Bien. Cada día 120 argentinos mueren por una causa asociada al traumatismo. Es mucho, ¿no? Es mucho. ¿Mm? Esta es una estadística de la Sociedad Argentina de Trauma. ¿Mm? Bien. Y es importante que sepan que en las personas entre 1 y 45 años es la primera causa de muerte. Primera. ¿Sí? Y en general, en toda la población, decimos que es la tercera. ¿Mm? En los grupos etarios, en todos los otros. El 50% de los traumatismos tienen la condición de ser intencional. Suicidios, homicidios y violencia en general. También, es mucho, ¿no? Y la otra mitad, que no es intencional, ¿sí? Que no es intencional, puede prevenirse. Colisiones de vehículos, lesiones provocadas en el trabajo,
lesiones en el hogar, niños quemados en el hogar, por mal manejo de algunos lugares de recreación, caídas de altura. Y en general, estas no intencionales se dan por el no cumplimiento de las normas de tránsito, por el consumo de alcohol y drogas, por personas que conducen sin dormir muchas veces, por el estado de las rutas, las provocarse en el trabajo por la falta de cumplimiento de las normas de higiene y seguridad en el trabajo, para la cual hay una ley, accidentes en el hogar. Los accidentes en el hogar son la primera causa de las lesiones graves en los chicos menores de 4 años. ¿Bien? Con el año que viene veamos el capítulo de quemados en ortesis, van a ver cómo la mayoría de los niños menores de 10 años con quemaduras pasan en el hogar, ¿no? Severas que comprometen la vida. Los lugares de recreación que no tienen normas de seguridad y que las caídas en general. Bien. O sea que hay un gran campo en la prevención acá para trabajar. La muerte por trauma en un paciente puede ocurrir en 3 momentos, ¿sí? En la primera etapa, que es el momento del siniestro, ¿sí? El momento del siniestro y los primeros minutos subsiguientes al siniestro, donde el paciente puede morir por lesiones cerebrales, lesiones medulares, lesiones perforativas cardíacas, lesiones de grandes vasos, ¿sí? Generalmente muere por un shock neurogénico o hemorrágico, ¿sí? Esas son las causas iniciales. Y eso es en el lugar del hecho, que en general no alcanzan a recibir ni siquiera la atención primaria. Bien. Esas son las causas más comunes. El paciente puede fallecer también en lo que nosotros denominamos segunda etapa. La segunda etapa, como verán, es donde ya está involucrado el personal de emergencias y el personal de salud con la atención prehospitalaria, que son minutos u horas después del accidente, y en general la causa son las hemorragias, los traumatismos de tórax y de abdomen severos, ya sea por lesión por estallido de vaso, de hígado, por hemotórax, por neumotórax, y también por fracturas inestables de la pelvis. Una pelvis con una lesión inestable, una lesión del hilo abierto, que ya la vamos a ver en los próximos capítulos en la materia, genera un shock hemorrágico que mata al paciente. ¿Sí? Y por último, la muerte por trauma tardía o en la tercera etapa se va a generar por las complicaciones que puede generar, que va a provocar estas, en las lesiones que se van a provocar en la tercera etapa más tardías, ¿sí? Por las complicaciones generadas por estas lesiones iniciales, como pueden ser la sepsis. ¿Ustedes saben lo que es una sepsis? La palabra sepsis, ¿saben lo que significa? ¿Alguien sabe? ¿No? ¿Qué es una sepsis? La sepsis es una infección generalizada, ¿sí? Que genera una falla muy orgánica. La sepsis es un cuadro infeccioso, o sea, que provoca una bacteria y que se disemina por todo el cuerpo, ¿sí? Eso es una sepsis. Y existe un cuadro que se llama el shock séptico, que es un paciente que ingresa en el estado de shock por esta infección generalizada. ¿A qué se refiere con shock? El shock es cuando todos los órganos como empiezan a trabajar, a disminuir su función y a dejar de cumplir lo que deben cumplir. ¿Sí? Un colapso multiorgánico, ¿sí? Que produce hipotensión, o sea, baja mucho la presión arterial, aumenta mucho la frecuencia cardíaca, el paciente entra en cuadros de disnea severa, falla renal, ¿sí? El riñón deja de filtrar, ¿sí? Los pulmones dejan de realizar el intercambio, el corazón empieza a deprimir su función, eso es un shock. Bien. La falla orgánica múltiple, y esto puede ocurrir días o semanas luego de este accidente.
Bien. Vamos a pasar un poco a ver qué se puede hacer o cómo se puede ordenar la atención de este paciente politraumatizado o traumatizado grave para poder realizar o disminuir, perdón, para disminuir el riesgo de muerte de este paciente. A raíz de esto existe yo les voy a contar un poquito de qué se trata, un sistema de atención inicial al politraumatizado, al traumatizado grave, que se llama ATLS. Ahora les voy a contar un poquito cómo fue creado y eso. ¿Cuál es el objetivo que tiene esto? Evaluar al paciente con precisión y de manera rápida, resucitar es realizar la reanimación, ¿sí? Con las prioridades de acuerdo a las lesiones que tenga, determinar cuáles son los recursos humanos y hospitalarios que tenemos en cada región, por eso las regiones están, por ejemplo, en la provincia, están separadas por complejidad, y los fundamentos de este ATLS es tratar primero la mayor amenaza que exista para la vida de este paciente, aplicar un tratamiento indicado, a pesar de no tener un diagnóstico definitivo, comenzar de manera temprana la reanimación de este paciente. Y esto se hace a través del ATLS. El ATLS viene de la frase en inglés, ¿sí? Apoyo vital avanzado en el trauma, ¿sí? Advanced Trauma Life Support. Es un programa de entrenamiento, ¿sí? Orientado a médicos en 3 niveles y a todos los trabajadores de la salud no médicos en el nivel 1, que se llama atención inicial, ¿sí? O nivel 1 prehospitalario de la atención al politraumatizado. Todos los integrantes del equipo de salud, todos pueden realizar el nivel 1 de ATLS. ¿Está? Los niveles 2 y 3 están destinados nada más que al personal médico, el nivel 2 para el nivel médico de control inicial de la urgencia y de terapias intensivas, y el nivel 3 es un nivel que se divide por especialidades. Hay una ATLS para traumatólogos, una ATLS para cirujanos generales, una ATLS para médicos clínicos y terapistas. ¿Está? Bien. Esto fue creado en el año 78, ¿sí? Por el doctor Sidner, a través del Colegio Americano de Cirujanos, donde el objetivo era realizar un protocolo de atención para los pacientes politraumatizados y traumatizados graves, ¿sí? Que dio muy buenos resultados. Hoy nadie discute el uso de la atención inicial del paciente traumatizado. ¿Y en qué consiste estas etapas de atención en el paciente politraumatizado? La primera de todas es la preparación. ¿Esto qué quiere decir? La preparación es una etapa de tener planeado y planificado cómo se van a realizar las cosas y saber con qué recursos cuento en todos lados. La preparación tiene una etapa que es la preparación de las instituciones que van a ir a buscar el politraumatizado, ¿sí? Esto es, quien se encuentre a cargo de las ambulancias sabe que la ambulancia tiene que tener la camilla, la tabla, los collares, las férulas de inmovilización de miembros, la cincha para contener pelvis, que debe estar el ambú con las máscaras de oxígeno y los tubos de oxígeno, que en la ambulancia tiene que estar los guantes, los apósitos, los elementos de curación, ¿sí? Y para eso, el chofer que va a hacerse cargo de esa ambulancia, seguramente tiene hecho el ATLS hospitalario. ¿Sí? Y además, quien lo acompaña, la ambulancia puede estar compuesta por un chofer y un enfermero, o por un chofer, un enfermero y un médico. ¿Sí? Baja complejidad, mediana complejidad y alta complejidad. Sí. Bien. En general, cuando se va a buscar un paciente politraumatizado, se encuentran los 3, ¿sí? O cuando se va a hacer una atención a un lugar de trabajo.
Pero no en todas las ciudades, quizás si hablamos de una población muy pequeña, quizás no estén los tres, porque quizás hay un solo médico en el pueblo, estamos en una población muy pequeña. Entonces quizás la ambulancia sale con el médico y con el enfermero y el chofer. Bien, en algunos países existen lo que se llaman los paramédicos. ¿Vieron en la serie esas que aparecen de accidentología en Estados Unidos? Bueno, los paramédicos que manejan la parte de accidentología tienen una formación en la atención inicial del trauma que es brillante. O sea, el paramédico es una persona que te pone una vía periférica, que inmoviliza, incluso que intuba a un paciente. Que acá eso solo lo hace el médico, intubación de un paciente. ¿Está? Bien. Esa preparación está para el área prehospitalaria, o sea, para la ambulancia, está para la guardia, ¿sí? Yo, jefe de guardia, tengo que saber cómo está preparada y equipada mi guardia. ¿Qué le falta, qué no le falta, qué tengo? Y por supuesto, esa preparación también involucra a todos los servicios relacionados a la atención inicial. Esa es la preparación que debe tener las instituciones de salud y los sistemas de emergencia para tener listo. Después está la etapa de preparación cuando te dan el aviso. Por ejemplo, llama una persona que pasa por la ruta 6. No sé quiénes recorren la ruta 6 que va hacia Rosario Vental y Guayana. Es un caos. El pozo más chico significamente. Por dar un ejemplo entre tantos. Una persona que pasa con su auto, ve un auto que se accidentó hace segundos, lo primero que hace es llamar policía o llamar a donde le dé el 101 o el 107, que son los dos números que responden, en una provincia es el 109. Da avisos. Hay un accidente, me parece que hay personas heridas. El destacamento policial más cercano acude y, por supuesto, da aviso a todo el radio de emergencias de la zona. ¿Quién va? La ambulancia que esté más cerca. Si está más cerca de Rosario del Tala, irá de Rosario del Tala. Si está más cerca de Villaguay, va de Villaguay. Está más cerca demasiado. ¿Sí? Bien. Si hay una accidentología que justifica la movilización de varios sectores, a ver, el colectivo fue el que se accidentó, o fueron varios autos, y necesitamos más recursos, necesitamos 4 ambulancias, 5 ambulancias. Entonces las ambulancias de todas las zonas van a ir a buscar, ¿y a dónde van a ir a llevar? Al lugar más cercano que cuente con la posibilidad de la atención más rápida y poder solucionar la mayor cantidad de problemas posibles, ¿sí? De esos pacientes. Entonces, eso debe estar programado. Eso es preparación. Previa al llamado y luego del llamado. Luego viene lo que se denomina el triaje. Yo estoy hablando de todo esto y esto está todo junto. Por continuación. A ver. Ahí está. ¿Ven? Esto es lo que hablábamos recién. Después está el triaje. El triaje es un método de selección. Si ustedes van a una guardia, por ejemplo la del hospital acá, se van a encontrar con ese cartel. ¿Lo vieron alguna vez? Sí. ¿Cuál es la prioridad de atención que tiene? Pero en este triaje están faltando 2. El blanco y el negro. El blanco y el negro. A ver, ustedes son demasiado jóvenes, pero yo siempre doy un ejemplo. ¿Escucharon hablar de Cromañón? Hay uno que me mira y me dice del hombre de Cromañón, capaz. ¿Nunca escucharon hablar de la catástrofe de Cromañón? Del boliche que se quemó en Buenos Aires. ¿Qué año fue? Ya ni me acuerdo. Sí, profe. Yo ni... ¿En él? ¿En qué año? ¿No fue 2004? 2004. ¿2004 fue? No, antes.
No, antes, che, me parece que fue antes. Bien. ¿Se acuerdan de eso? Los que se acuerdan, y los que no, después lo googlean y lo buscan. Bien. Eso fue un grupo musical que tocaba en esos callejeros, que tocaba en ese boliche, un boliche que tenía de normas, estaba medio caramelito de goma, les dijo una amiga mía, un poquito de papeles. 30 de diciembre del 2004. 30 de diciembre, el 30 de diciembre sí me acuerdo, pero no me acordaba el año, del 2004. Pensé que había sido antes. Bien. Había techos que eran hechos con media sombra. ¿La media sombra de qué es? ¿De qué material? Plástico. Bien. Se juntó muchísima gente por razones de que no querían que se metan colados. Aparentemente las salidas de emergencias estaban grabadas. Había gente que había llevado bengalas. Las bengalas se prendieron fuego en los techos de media sombra. Se generó un incendio. No estaban las salidas de emergencias en condiciones. No estaban las puertas que se deben abrir adentro hacia afuera para salir. Aparentemente había un sector de un baño cerrado que habían dejado para dejar a los niños, porque habían ido con niños. La cantidad de gente que había ahí adentro sobrepasaba totalmente los límites de la cantidad de personas que podían asistir. Y se murieron 4 personas. 30 de diciembre. Un caos. Yo no sé si fueron 100, 120, un número así, una cosa. 194. 124. Y después mirás 1430. Sí, más de 1000 heridos. Me acuerdo que decía. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Bien, primero, normas ninguna se cumplían. Segundo, no había un protocolo de manejo de la situación en grandes catástrofes en ciudad. ¿Sí? ¿Sabe? Hay un protocolo de manejo de catástrofes naturales, de inundación, de incendio forestal, pero no adentro de la ciudad. La gente que estaba adentro, los que se murieron, muchos se murieron por intoxicación de las vías respiratorias. ¿Qué cosa larga la combustión de los materiales plásticos? ¿Saben o no? Largan gases de la combustión. Uno es el monóxido de carbono. Y los otros dos, gas arsina y gas cianhídrico. Gas arsina es un gas derivado del arsénico, ¿sí? Y el gas cianhídrico es un gas derivado de los cianuros, ¿sí? El gas cianhídrico, en 9 segundos, llega al cerebro por vía respiratoria. Te matan ahí. En una inspiración te mató. Entonces, eso fue lo que se generó. No había canales de ventilación, no había vías de evacuación, no tenían manera de salir. Se murieron asfixiados, ¿sí? Muchos de ellos. Muchos se murieron quemados. Los que pudieron salir, quisieron entrar a buscar más gente hacia afuera. Se murieron cuando entraron a buscar gente. Cuando se dieron los sistemas de alerta de lo que estaba pasando, se llegó tarde. Se llegó tarde, porque la gente que podía ingresar a sacarlos, debía haber sido gente que hubiera tenido máscaras para evitar la intoxicación. Entraban y no salían. Cuando empezaban a sacar gente, sacaban gente y salían en las ambulancias. Muchos de los que sacaron ya estaban muertos. ¿Qué sentido tenía llevarlo en una ambulancia? ¿Qué falló? El triaje. A ver, les voy a hacer recordar una película.
¿Vieron la película Rescatando al Soldado Ryan alguna vez? ¿Alguien la vio? ¿Sí? Para los que no la vieron, es una película que muestra lo que fue el desembarco en Normandía, ¿sí? Segunda Guerra Mundial, que desembarcan. A ver si se acuerdan los que la vieron, esos primeros 20 minutos que son catastróficos de la película, cuando empiezan a llegar y abren las tapas de las balsas, empiezan a bajar los soldados, que los soldados alemanes empiezan a tirotearlos a todos, empiezan a quedar muertos en la playa, y ahí se ve pero perfectamente, hay un soldado que tiene la Cruz Roja acá, creo que son dos, que empiezan a mirar, o sea, como agazapados, a ver cómo estaba cada uno de los caídos. Miren el primer. Ese soldado era un soldado médico o un soldado enfermero que estaba haciendo un triaje de guerra, que se llama. Y le va dejando una marca, como una pintura, a cada uno de los que está ahí. ¿Por qué? La marca que le deja es una marca si está muerto, si tiene posibilidad de sobrevivir y si lo pueden rescatar. ¿Por qué? Porque en los triajes de guerra retiraban del campo a quienes tenían posibilidad de curarse para poder volver. ¿Me explico? Mírenlo, eso es un triaje de guerra. Y por supuesto de hace muchos años. Pero eso es un triaje. Es una clasificación de los pacientes de acuerdo a su gravedad. Eso en Cromañón no pasó. Por eso murió mucha gente más de la que debería. A ver, no debería haber muerto nadie, pero si se hubieran cumplido las cosas como corresponden. Pero eso pasó. La catástrofe de 11, ¿la tienen presente? ¿La del tren? ¿La tienen presente? No. Sí. ¿No? La del tren que chocó en 11, en Buenos Aires. La de que le fallaron los trenitos al tren. Bien. Y la de AME también nos pasó algo así. Pero eso fue anterior. AME y Embajada de Israel fue antes. Sin protocolos. Tanto AME como Embajada de Israel, que fueron dos atentados. Ustedes algunos ni nacidos, creo yo. A ver. Ni nacidos. Estaría bueno que hagan un chequeíto histórico en relación a esas cosas. Hay que tener memoria de las cosas que van a pasar. Es importante. Esas fueron dos catástrofes. Yo tuve un amigo que estuvo como médico participando en el rescate de las personas lesionadas, tanto en la Embajada de Israel como en AMIA. Y bueno, no existían los protocolos de atentados, porque semejante magnitud de atentados no había tantas experiencias. Entonces, o hacían muchos años que no sucedían. Y fue también sin protocolos, y hubo mucha gente que falleció y no debería. Como siempre digo, no debería haber fallecido nadie. No debería haber sucedido. Si se puede prevenir, no es accidente. Esa es una frase, todo lo que se puede prevenir no es accidente. ¿Está? Accidente es algo que ocurre cuando no se puede actuar en prevención. Si se puede actuar en prevención, no es accidente. Cuando fue la catástrofe de 11 con el tren, esto ya estaba organizado. Porque después, fue un antes y un después de Cromañón. Después de Cromañón, el doctor Crescenti, que maneja, no deben haber escuchado hablar cuando fue lo de COVID, ¿se acuerdan? Ese señor grandote que hablaba sobre el manejo de la emergencia estatal. Tampoco lo vimos. El doctor Crescenti es el que organizó todo lo que es el SAME con lo que es los trabajos de protocolos de emergencia. Cuando fue la catástrofe de 11, ya estaban activados todos los medios para atender a catástrofes de ciudad. Entonces, se activó, cuando se genera el accidente, se activa el protocolo y automáticamente todas las áreas y las calles que conducen a los hospitales
de complejidad, automáticamente se hace un escudo y no pasa un solo auto más. Quedan liberadas las calles para que vos puedas ir de derecho, de revés, de cruzado, de la manera que quieras. Entonces, eso se activó de manera rápida, los sistemas de emergencias concurrieron de manera rápida y se realizaron los triajes como corresponde. Entonces, los rojos fueron evacuados hasta con helicópteros, ¿sí? Los naranjas y los amarillos fueron evacuados en ambulancia, ¿sí? Y el resto siguió las normas de evacuación de acuerdo al nivel de lesión, ¿sí? Y hubo, si yo mal no recuerdo, 51 personas fallecidas. Que quizá con esa magnitud de accidente y con las lesiones que tenían los pacientes, hubieran fallecido muchos más, si no hubieran activado el protocolo. Por eso, las etapas en la atención, es importante que ustedes, como van a formar parte de los equipos de salud, sepan que esto existe y que esto se debe estudiar y saber. ¿Mm? Si yo vengo con el dedo gordo del pie, que me lo pisó, no sé, un caballo, me lastimó, puedo esperar un ratito en la guardia, ¿sí? No es que me voy a morir, ya. Si viene un paciente con un paro cardiorrespiratorio, si no lo sacan ya del paro, eso sería una emergencia, emergencia. Si no lo sacan del paro, se va a morir. Para que sepan la diferencia entre una emergencia y una urgencia. Una emergencia es lo que debe ser atendido de manera inmediata. La emergencia no me da tiempo a que yo tome un mate. La urgencia, yo tomo el mate y la voy a atender. Lo grafico porque digo un mate, el profesor mío decía otra cosa, decía fumarse un cigarrillo. No está dentro de mi parámetros de salud. Entonces, ¿me explico lo que quiero decir? Si tengo un paciente en paro cardiorrespiratorio, estoy ante una emergencia. Si el paciente ingresa a la guardia con un dolor precordial, se está infartando seguramente, es una urgencia. Que lo tengo que atender porque es rojo, ¿eh? Es un rojo. También es un rojo. Pero puedo decirle, preguntarle cómo se llama. ¿Cómo se llama? Juan Carlos González, ¿cuántos años tiene? ¿Tiene algún problema de salud? Sí, no. Me da unos segundos a que yo le pregunte. El paro no le puedo preguntar nada, no me importa cómo se llama, lo tengo que reanimar, ya. ¿Me explico? Bien. Bien. Este triaje es un método de selección y clasificación de los pacientes de acuerdo a los recursos que yo tengo y a las necesidades que va a tener cada uno. A ver, un paciente rojo es un paciente que requiere atención inmediata, que su condición clínica representa un riesgo de vida. El paciente rojo es un paciente que está en riesgo de vida. Ese paciente es el primero que se retira de un lugar de accidente, que fue lo que se hizo bien en la tragedia de Once y no en Romaní. El 2 es un paciente con una condición de salud que puede evolucionar rápido a un riesgo de vida. Tiene una condición que si bien en ese momento no está en riesgo, va a evolucionar de manera rápida a eso. El tercero, ¿sí?, es un paciente que va a necesitar medidas de atención, digamos, médicas y terapéuticas para no ingresar en el cuadro naranja, ¿sí? El verde es un paciente que puede tener alguna lesión, a ver, pero sin riesgo para su vida. Por ejemplo, tengo un paciente que puede tener una fractura de pierna, puede tener una fractura de antebrazo, quizás puede tener incluso una fractura expuesta del antepié, ¿sí? Que lo tengo que atender, pero que puedo vendarlo, cargarlo en un auto y llevarlo, ¿sí? Aquellos pacientes requieren de una ambulancia que lo lleve. Yo a este paciente, si tomo las medidas básicas, ¿lo puedo llevar en un auto? Sí, lo puedo llevar, claro.
Y el azul es un paciente en general, es un paciente que tiene una lesión, pero que muchos de ellos incluso pueden ir a la atención por sus propios medios. Por ejemplo, un paciente con una fractura de muñeca. El paciente con una fractura de muñeca, si bien tiene dolor, ¿sí?, puede caminar, se sostiene la muñeca y el antebrazo y puede concurrir por sus propios medios a la guardia. ¿Me explico cuál es la diferencia? Bien. ¿Y un naranja? ¿Qué se llama? El naranja es un paciente que tiene una lesión, pero que puede evolucionar de manera rápida a una situación grave. A ver, un paciente que tuvo un traumatismo de abdomen, en su momento, hoy lo ves lúcido bien, pero puede empezar a sangrar el vaso o el hígado. Entonces, rápidamente va a ser un deterioro, ¿sí? Este es el paciente que ya se encuentra en riesgo de vida. Ya. Por ejemplo, a ver, un latigazo cervical que generó un shock medular, ¿sí? Ese paciente ya está en riesgo de vida. Una luxofractura de columna cervical, una luxofractura a nivel del raquis de cualquier nivel. Un paciente que sufrió una amputación traumática y hay una femoral que está sangrando activamente. Ese es el rojo. ¿Mm? Un paciente en shock hemodinámico, en shock neurogénico. Ese es el rojo, ¿sí? Pero ¿cómo se hace el triaje en una emergencia, por ejemplo, de la granja que tiene? Y a ver, las personas que lo hacen son personas que están entrenadas. Generalmente lo hace algún médico o algún paramédico A la evaluación con secreta. conocimiento, sí. Cuando uno llega al lugar de un accidente, cuando hay muchos accidentados, el paciente, entre el rojo y el naranja hay una diferencia que se marca más. La otra es un poquito menos. Las otras dos son bien definitivas, ¿sí? Bien claras. Pero en general, vos tenés un paciente que requiere una atención rápida y urgente, es ya o se muere. O sea, ese paciente es ya o se transforma en negro, ¿sí? En cambio, el otro, yo tengo más o menos unos minutos. Fíjate que tengo ahí 30 minutos, 2 horas, a un lugar de menor complejidad, el paciente que puede ir a una consulta externa, digamos, por sus propios medios. Blanco es el paciente que a la apariencia no presenta ninguna lesión y que incluso puede colaborar con el resto, ¿sí? Y negro es el paciente fallecido. Por protocolo, dentro de los lugares de accidente, el negro es el último paciente que se retira. ¿Está? No tiene sentido retirar a un paciente fallecido. Tengo que atender a todo el resto. ¿Mm? Bien, esperen porque esto sigue y es larguísimo. Ahora vamos a hablar de esto. Nosotros vamos a llegar hasta acá y vamos a ver algo de esto. Esto ya forma parte de la segunda etapa, ¿sí? Vamos ahora con la revisión primaria, y esto es lo que ustedes tienen que saber siempre. Revisión primaria. Y se graban aquello que está allá. A, B, C, D. Las primeras 5 letras del abecedario. Se las graban acá, hoy y para el resto de sus vidas. ¿Qué quiere decir eso? Ahora lo vamos a ver. La revisión primaria consiste en identificar todas las situaciones que amenazan la vida. Y esto cuesta para la etapa prehospitalaria y para la atención inicial a nivel hospitalario. Realizar el tratamiento, ¿sí?, en función de todas las lesiones que tenga ese paciente y evaluar de manera rápida y eficiente al paciente. Yo cuando estoy en la calle no voy a estar haciendo un interrogatorio de media hora del paciente. ¿Sí? Se hace en segundos. Hola, ¿me escuchás? Sí, te escucho. ¿Sabés qué te pasó? Sí, me chocó una moto. ¿Qué te duele? Me duele la panza y me duele la rodilla derecha. Es un paciente que está lúcido, orientado, que evidentemente no sufrió un trauma craneoencefálico. Por ahí le pregunto, hola, ¿cómo te llamas? No me cuenta.
¿sí? Entonces, ahí vamos por otro lado. Ese es el interrogatorio rápido que nosotros hacemos en un paciente accidentado. Dentro de lo que es la revisión primaria, es muy importante durante toda esta etapa mantener las funciones vitales e iniciar lo que se denomina la resucitación o la reanimación del paciente. Para eso vamos a tener que tener en cuenta el significado del A, B, C, D y E. El A viene del inglés, airway, vía aérea. ¿Está? Bien. ¿Qué significa A? Salvaguardar o mantener permeable la vía aérea. Y controlar la columna cervical. Esto quiere decir que en un paciente que está politraumatizado, yo lo primero que me voy a fijar va a ser que en su boca no haya prótesis dentales, chicles, caramelo, una piedra, una prótesis que esté obstruyendo la vía respiratoria. Que no tenga sus fosas nasales tapadas, ¿sí? Pero también voy a controlar que ese paciente no mueva la columna cervical. Porque la columna cervical, ¿qué diferencia tiene con la columna lumbar? A ver si saben. O con la columna dorsal. El centro respiratorio. ¿Cómo? El centro respiratorio. Un poquito más arriba, sí. Pero Va por otro lado. El canal medular cervical es muy chiquitito, ¿sí? Muy delgado. Contiene a la médula, ¿sí? Y cualquier elemento que, ya sea un disco, un fragmento de una fractura, que ingrese al canal, va a generar la compresión medular de manera rápida. La diferencia con el nivel lumbar es que el canal medular a nivel lumbar es mucho más grande. Entonces acepta que pueda haber algo dentro del canal y no comprima la región medular. ¿Sí? ¿Me explico? Bien. Por lo tanto, lo primero que se hace cuando uno ve a un paciente politraumatizado es inmovilizar la columna cervical. Así no se hayan traumatizado el cuello, ni la cabeza, ni el tórax. Ustedes van a ver que las ambulancias vayan con el collar cervical en la mano. ¿Lo ven a eso? Lo primero que se coloca es inmovilización, collar cervical. Y se controla la vía aérea superior. ¿Está? La vía aérea superior. El segundo punto, que es el B, viene de breathing, que es respiración, y es conservar la respiración y la ventilación. ¿Cuál es la diferencia? Es lo mismo respirar que ventilar. Ventilar sería como ponerle lo que tiene encima. Ventilar es la mecánica ventilatoria. O sea que el tórax expanda y retrotraiga. Expanda y retrotraiga. ¿Sí? Paciente puede, lo estoy mirando, ventila. Sí, ventila. Hace el movimiento. Bien. Ventila. Sí, ventila. Y yo lo miro y está azul. Claro. Ventila, pero no está realizando la respiración, no está realizando el intercambio gaseoso. ¿Y eso sucede en quiénes? En un intoxicado por monóxido de carbono. ¿Está? ¿Por qué? Porque el monóxido de carbono, ¿sí?, tiene una afinidad muy alta, ¿sí?, por la hemoglobina. Entonces compite con el oxígeno y se mete en un óxido y no el oxígeno. Entonces el paciente está ventilando, sí, ventila. La mecánica ventilatoria se está generando y el paciente está azul, gris. No está respirando, no está haciendo el intercambio gaseoso. Entonces es importante conservar la mecánica ventilatoria y conservar el intercambio gaseoso. ¿Está? Ahora vamos a ir punto por punto. El punto C es de circulación. Quiere decir que debo mantener la circulación, una presión arterial óptima y controlar que no haya hemorragias.
internas o externas. Ahora vamos a ver cómo se controla eso, a través del control de los pulsos periféricos y de los pulsos centrales. D es una valoración del estado del déficit, de déficit neurológico, que se hace de manera rápida. Después vamos a hacer la escala de Glasgow, que nos va a llevar más tiempo, pero vamos a hacer una valoración neurológica rápida. El paciente responde, no responde, si no responde, me fijo si responde al dolor, si no responde al dolor, no responde. O me abre los ojos, no me abre los ojos. Y por último, el punto E es de exposición, y es importante, en este punto, exponer al paciente, como yo les explicaba en la clase pasada, desvestir el paciente entero, evaluarlo de la cabeza a los pies, ¿sí? Y luego abrigar ese paciente para prevenir la hipotermia. ¿Por qué? Porque los pacientes con hemorragias o con algún déficit, cualquiera sea, tienen una tendencia a bajar la temperatura de manera rápida. Sobre todo si estamos en una estación de invierno, ¿sí? O en alguna noche muy fría, en verano, y el paciente está mojado, por ejemplo. Estamos con un paciente que quizá no se va a morir de ninguna de las otras cosas y me va a hacer una hipotermia y después no voy a poder revertir. ¿Está? Bien. Todos estos puntos son así. Ahora vamos a ir a punto por punto. Y ya hablé de como demasiado. Es importante en el punto A mantener la permeabilidad, la vía aérea y al mismo tiempo controlar la columna cervical. Con lo que tengamos. Tenemos un collar cervical, no tenemos un collar cervical porque la emergencia no llegó, se sostiene al paciente de la cabeza, se coloca de un lado y de otro, lo que tengamos, ¿sí? Y se lo mantiene. Paciente que debemos mantener la vía aérea, lo primero que se hace es, primero, cuidado que el paciente no sea un paciente que esté haciendo una confusión, no metan mano dentro de la boca del paciente que está en la crisis convulsiva, porque les va a amputar un dedo con dientes, ¿sí? Lo que se hace es desbloquear el maxilar entrando con un dedo en la zona por detrás de los molares, y ahí se abre la boca, ¿sí? Se limpia la boca con lo que tengamos, con un paño, con lo que haya. En el caso de la ambulancia, ya tenemos algunos paños estériles, una gasa, un guante, y liberamos la boca de lo que pueda haber obstruido. En la boca puede haber prótesis dentales, dientes, muelas que haya perdido el paciente en un accidente, algún fragmento óseo del maxilar si el paciente tuvo una fractura expuesta con un trauma facial, ¿sí? No sé, o cualquier cosa que pueda tener en la boca, que puede ser que el paciente haya estado comiendo un chicle, un caramelo, etc. Bien. Elevar el mentón, ¿sí? Y desplazar desde atrás el maxilar. ¿Para qué? Para liberar la vía aérea. En el caso de que tengamos un paciente que esté con secreciones, con sangrado, en ese caso ya vamos a necesitar que la ambulancia tenga un sistema de aspiración, pero no es el caso del prehospitalario. Bien, todo esto que les dije, descartar la presencia de, ¿ven? Esta es la maniobra. Volviones cervicales. Estamos con la tensión inicial. Las tengo como corresponde. Bien. Sí, yo creo que tendríamos que juntarnos y escribir algo. Bueno, ¿Te parecen? sí. Cuando yo me muera, no. A mí me hacen una fiesta. No, a vos te tenemos que hacer con la Llorona y todo. Claro, Claro. yo no me contrataba. Claro, contratada, claro. Falleció una maestra nuestra de la primaria. Fue una de las impulsoras, después se les cuento. Con 91 años, hoy a la mañana falleció la Catalina Lucina. Catita fue maestra mía de primaria, también de Betty y de muchas de las que estamos acá, que somos docentes. Y además fue una impulsora de que hoy esta carrera esté funcionando en Villaguay. La carrera de kinesiología le debe mucho a Tata. Les diría que fue una de las que peleó para que la carrera se pueda hacer acá en Villaguay. Bueno, y hoy falleció con 91 años, ya muy viejita y con sus últimos meses un poco ya deteriorada,
pero siempre muy lúcida. Hasta los 90 años escribía para el diario, lúcida, bien, limitada físicamente, pero no en su cabeza, siempre sumamente lúcida. Una visionaria en la educación acá en Villaguay. La educación de Villaguay le debe mucho. Mira, Catita. La queríamos mucho, además era mi paciente. Ya muy viejita, pero bueno. Seguimos con la atención inicial del politraumatizado. Bueno, ¿qué más es importante? El paciente con politraumatismo puede tener alterado su estado de conciencia. Y muchas veces, al tener alterado el estado de conciencia, hay que realizar una intubación. Eso sí lo va a hacer la guardia. Bien. Vamos a la B, ya les conté lo que era, la respiración, la ventilación y la oxigenación de los pacientes. ¿Es importante que el tórax genere la mecánica de ventilación? Sí, pero también es importante asegurarnos del intercambio gaseoso. Por lo tanto, tenemos que evaluar, exponer el cuello y el tórax, fijarnos que no haya heridas, que el tórax esté libre de lesiones, y determinar con qué frecuencia y con qué profundidad se realizan las inspiraciones y las expiraciones. Y acá es donde tenemos que tener en cuenta que la mecánica se realice de manera correcta, ¿sí? Por eso están los dos gráficos, la ventilación y la respiración por el intercambio. Es importante ocultar el tórax, detectar la movilidad, y por supuesto, si tenemos un oxímetro de pulso, colocar un oxímetro de pulso en el dedo y evaluar si el paciente se encuentra, ¿sí?, oxigenando como corresponde. Luego viene el punto de la circulación y del control de las hemorragias, como habíamos hablado. Esta es la causa más importante secundaria al trauma. El paciente muere por hemorragias, ¿sí? Se produce una hipotensión. Esta hipotensión puede ser de origen hipovolémico, o sea, por falta de volumen sanguíneo. Se produce una hemorragia y la sangre se va a un tercer espacio o hacia el exterior si la hemorragia es externa. Si lo que se rompió es el vaso o el hígado, la sangre va a ir a parar a la cavidad peritoneal. Si lo que se lesionó es una arteria humeral, va a sangrar hacia afuera. Por eso, cuidado con las hemorragias, visibles y no visibles, ¿sí? Bien, hay que revisar siempre el estado hemodinámico del paciente, identificar que no haya hemorragias tanto internas como externas. Y eso se realiza, la hemorragia externa se ve, es visible, la veo, comprimo, ¿sí? Después determino si es arterial o venosa o capilar, pero comprimo. Si la hemorragia es interna, quizá a primera vista no tengamos manera de saberla, pero el paciente que está lúcido y hablando conmigo empieza a deteriorar el sensor, ¿sí? Entonces yo tomo el pulso radial todos saben dónde se encuentra, tomo el pulso radial. ¿Hay pulso radial? Perfecto. Eso quiere decir que la presión sistólica, la presión más alta, está por el 80 o más. 80 o más. Tengo pulso radial. Si el paciente tomo el pulso radial, no lo encuentro. No lo encuentro. ¿A dónde me voy? Al pulso femoral. Busco el pulso de la femoral. ¿Toco el de la femoral? Sí, lo toco. Quiere decir que ese paciente ya no tiene 80 de sistólica. Tiene 60 si toco el femoral. Ojo, porque se está viniendo para abajo. No toco, voy a buscar el femoral. No lo encuentro, me voy al carotibio. El carotibio lo palpo hasta 40 centímetros de pulso. Carotibio ahí. Atención. No se lo aprieten fuerte, porque si se aprietan muy fuerte el seno carotibio, se va a bajar el seno. Bien. Entonces, cuidado con eso. Además, voy a tener todos los signos. El paciente se va a poner pálido,
sudoroso, hipotenso, y va a empezar a deteriorar el sensor. ¿Sí? Bien. Y acá están cómo se realizan los controles de hemorragia. Esto es una hemorragia interna, ¿lo ven? Sangre en toda la cavidad. Sangrado arterial. El sangrado arterial es un sangrado que sigue el pulso. Paf, paf, paf. ¿Sí? Sangre roja, brillante. Si el sangrado es venoso, ya va a ser con salida continua de sangre, no en ciclos. Y la sangre es de un color rojo un poquito más oscura. Y si el sangrado es capilar, quiere decir el sangrado de las escoriaciones, ya es un sangrado continuo, pero en muy poquita cantidad, como en gotitas. Eso es importante saber. Acá tienen el color azul de la punta de los dedos, ¿lo ven? Fíjense que el cambio de coloración. Y acá están graficados todos los pulsos que podemos tomar. Nosotros básicamente hacemos radial, femoral, 80, 60, 40. ¿Tá? Acuérdenselo como mnemotecnia rápida. Y cómo se realiza la presión directa para evitar un sangrado activo. En relación a lo que hablábamos recién, de la parte de la circulación y las hemorragias, es importante lo que yo les contaba de este paciente que empieza a deteriorar el sensorio, tiene un estado de conciencia que empieza a ser. Una amiga mía siempre decía, acuérdense, no lo puedo decir por aquí, no llega la sangre, ¿sí?, a la cabeza, al cerebro, ¿sí? No hay perfusión cerebral. Por lo tanto, se altera la perfusión cerebral y hay un deterioro del estado de conciencia. Acuérdense de lo que les dije, del cambio. La coloración de la piel va a pasar a ser color, es un paciente que uno lo mira y dice, ay no, es ese color pálido, color grisáceo, color ceniza, donde la palidez se acentúa en las extremidades, empieza en las manos, los antebrazos y los brazos, de los pies, piernas y muslos, pero sobre todo la cara, ¿sí? La cara es de un color gris oscuro, gris ceniza. Y los pulsos tenemos que tener en cuenta los pulsos centrales, como el femoral y el carotidio, y, por supuesto, tenemos que ver la amplitud, la frecuencia y el ritmo. Pero acuérdense de eso, 80, 60, 40, como mnemotecnia rápida. El déficit neurológico, que es el punto D, hay que hacer una evaluación neurológica de manera rápida, ¿sí? Ya vamos a tener tiempo después de hacer una escala de Glasgow, la vamos a ver la semana que viene cuando veamos trauma craneoencefálico. Esta evolución tenemos que establecer el nivel de conciencia. A ver, el paciente, ¿está lúcido? Sí está lúcido. ¿Está ubicado en tiempo y espacio? Sí está o no está. ¿Me responde? O sea, ¿o me abre los ojos solo para responderme? Y si no me responde, y yo hago un ligero pellizco a nivel del cuello para generarle dolor, si me responde al dolor o no. Y si no, si está sin respuesta. Entonces, el paciente está en alerta, el paciente responde estímulos verbales, el paciente responde estímulos dolorosos, o el paciente directamente no responde y está inconsciente. Por otro lado, es importante evaluar el tamaño, simetría y reactividad de las pupilas. Las pupilas de los ojos dicen mucho de lo que está ocurriendo a nivel cerebral, ¿sí? Cuando un paciente falleció, ¿cómo están las pupilas? Dilatadas, así. ¿Sí? Como las del gato en la noche. Dilatadas completamente. Pero cuidado, que hay drogas que generan esa vasodilatación de las pupilas. Entonces, quizá el paciente no está fallecido y está con las pupilas dilatadas porque está bajo efecto de determinadas drogas. Bien. También puede haber lo que se llama una anisocoria. Quiere decir que una pupila está dilatada y la otra está reactiva. Y lo otro que se hace es evaluar la reacción de las pupilas a la luz. Se coloca una mano acá y con una linterna ilumino esta pupila y veo si se achica y se agranda. Y después lo hago con la otra. Si una responde y la otra no, es muy probable que me esté avisando
que hay algo a nivel cerebral, un hematoma, una masa ocupante de espacio, un hematoma cerebral, etc. ¿Está? Bien. Y luego la exposición y el control ambiental, que se denomina, que es el paciente que hay que desvestirlo de manera completa, como yo les contaba la semana pasada, el paciente que me decía me duele el hombro, me duele el hombro, me duele el hombro, y era porque tenía una quemadura generada por el agua del termo que le explotó. ¿Sí? Bien. O bien el señor que tenía el tramontina en la espalda, ese sí se acuerdan. Bien. Bueno, importante. Entonces es muy importante esto. ¿Sí? Desvestir el paciente, una vez que hice las evaluaciones, desvisto el paciente, todo eso se va haciendo casi todo como simultáneo. Desvestimos el paciente, lo evaluamos de adelante, de atrás, de un costado o del otro, e inmediatamente, si está mojado, lo secamos, lo abrigamos de manera inmediata para evitar la hipotermia. ¿Eh? ¿Cómo se realiza la etapa de resucitación o reanimación? ¿Sí? Esto es una etapa donde se va a realizar. Todo esto se realiza como de manera simultánea, el ABCD, mientras uno está haciendo el ABCD, el enfermero está colocando una vía periférica, hay otra persona que está realizando la inmovilización de las fracturas, curando las heridas, realizando la medicación que corresponde. La resucitación se hace para maximizar la posibilidad de sobrevivir de este paciente, ¿sí? ¿Cómo se debe hacer? De manera agresiva, de manera con todo lo que hay, ¿sí? Hay que tratar las lesiones que amenazan la vida, que son las, en este caso, un shock hemorrágico, un shock neurogénico, y lo vamos haciendo de manera constante durante toda la revisión primaria, aún sin tener diagnóstico, porque si el paciente ingresa con un shock hemodinámico, yo no me puedo poner a hacerle los estudios porque me voy a quedar sin paciente. Yo tengo que iniciar la reanimación del paciente con todo lo que tenga mientras vamos haciendo los estudios. ¿Me explico? Bien. Entonces, la revisión secundaria, que viene después de la primaria y después de la reanimación, no le doy las cuestiones de la reanimación porque son todas cuestiones específicamente médicas, pero después viene la revisión secundaria, donde lo volvemos a, cuando el paciente ya comenzó a ser estabilizado, vuelvo a realizar el ABCD, otra vez, ¿buscando qué? Buscando más elementos que me puedan aportar a lo que tiene este paciente. Realizo la escala de coma de Glasgow, que la vamos a ver la clase que viene, la escala de coma de Glasgow, evalúa las respuestas verbales, las respuestas motoras, la respuesta ocular, ¿sí? De un paciente y se clasifica, existiendo un Glasgow mínimo de 3 y un máximo de 15. Y ahí podemos decir que el paciente tiene un estado de conciencia o un traumatismo craneoencefálico que genera que sea leve, moderado o grave. Ya lo vamos a ver, no nos vamos a adelantar. Y por supuesto, en esta etapa ya se empiezan a realizar los estudios complementarios del paciente. Los laboratorios, la radiografía, la tomografía o lo que necesite. O muchos de estos pacientes en la revisión secundaria ya están entrando a quirófano porque tienen un sangrado activo en el tórax o en el abdomen que debe ser intervenido de manera urgente. ¿Está? Bien. Los tratamientos definitivos se realizan de acuerdo a la patología que tenga el paciente y dependiendo del estado que tiene el paciente. ¿Sí? Si es un paciente con lesiones múltiples, el pronóstico del paciente va a ser más severo, pero lo más grave es lo que se interviene primero. Vamos a suponer que el paciente tenga una fractura de pierna, una fractura de codo, y tenga un traumatismo de abdomen con un hígado o un vaso que está sangrando. Eso se llama abdomen agudo hemorrágico. El paciente se lo va a inmovilizar de la fractura con una férula, con una valva o con lo que tengamos, pero lo que está comprometiendo la vida es el sangrado que tiene en el abdomen. Entonces, lo primero que van a entrar van a ser los cirujanos del abdomen a ver que deje de sangrar lo que está sangrando. Cuando ellos terminen que el paciente se estabilice, va a entrar el traumatólogo para poder realizar la toaleta quirúrgica de la fractura expuesta y estabilizarla, o realizar la inmovilización de la fractura de codo, ¿sí? Se atiende primero lo que está comprometiendo la vida. ¿Me siguen hasta ahí? No se quiere la vida. Se puede el paciente vuelve a anestesiar si empezás. O primero haces lo que está haciendo la urgencia. Y después, una vez que el paciente dejó de sangrar, se estabilizó, sigo con otro. Sí se puede.
Si es una fractura cerrada, yo le puedo hacer una inmovilización y esperar 48 horas o una semana para hacer una fijación. Pero si es una fractura expuesta, cuando el cirujano termine en el abdomen, o cuando el traumatólogo termine de cerrar la pelvis, tengo que ir a la fractura expuesta a hacer una toaleta. Porque si es expuesta, le tengo que hacer una toaleta quirúrgica. Dentro de las primeras 6 horas, por lo menos, ¿sí? Bien. Sí, a veces hemos tenido que ingresar a un paciente, empiezan los cirujanos con el neumotórax, con la hemorragia abdominal, y después se sigue con una fractura expuesta, y después se estabiliza la otra, o se pone un tutor externo. Todo depende de los recursos que tengamos. Estructura de vaso en la fractura expuesta se caracteriza. ¿De vaso sanguíneo? Sí, va primero. Porque también tenemos una hemorragia en el abdomen, tenemos una... Entran al mismo tiempo. Es simultáneo. Es simultáneo porque los dos sangrados lo pueden matar. Eso es un abordaje simultáneo. ¿Sí? Eso es abordaje simultáneo. Bien. Y 2 palabras de desastres y catástrofes. Un desastre o una catástrofe se define como un suceso que puede producir mucho daño y mucha destrucción. ¿Sí? Y las catástrofes se dividen en catástrofes naturales y catástrofes tecnológicas. ¿Cuáles son las catástrofes naturales? Un tsunami, un terremoto, un tornado, incendios forestales, que no son incendios intencionales, poco, pasarían a ser tecnológicos. Y los tecnológicos son, por ejemplo, también son medio jóvenes ustedes, Fukushima, ¿les suena? ¿Sí? Bien. Chernobyl, ¿les suena? Bien. Catástrofes tecnológicas nucleares. Bien. Entonces es importante la diferencia entre un terremoto, es una catástrofe natural. Bien. En los desastres que causan múltiples víctimas, los recursos de atención llegan a un punto de presión muy alto porque es mucha la masa de personas lesionadas y suele ser muy poca la cantidad de recursos en relación a lo que ha sucedido. Entonces es muy importante identificar a los individuos que tienen lesiones y que se recurra a las atenciones como corresponde. Acá puse algunos desastres y algunas catástrofes, para que ustedes tengan en cuenta que esto es muy importante. De esto hay bibliografía al que le interese, ¿sí? Al que le interese. Hay mucha bibliografía. ¿Por qué? Porque las zonas de catástrofes y las zonas de desastres se dividen como si fuera un... ¿Vieron los tableros para hacer tiro al blanco? O para tirar los daditos, ¿ves? Las flechitas, que son un círculo y otro y otro y otro. Bueno, así se dividen las áreas en un desastre, ¿sí? Está el área central del desastre donde ocurrió, luego el primera área periférica, segunda área periférica, tercera área periférica, cuarta, quinta y sexta área periférica. Y cada una tiene una afección y una tarea en relación a los recursos con respecto al desastre, ¿sí? Eso por si a alguien le interesa o alguien se va a dedicar a eso. No va a lo que va en esto, pues no sería imparable, una cantidad infernal de cosas. Pero si a alguien le interesa, yo les dejé, hay unos links acá, donde están, por acá. Ahí. Bien. ¿Qué es importante que sepan de los desastres y de las catástrofes? Que hay que prepararse, en primer lugar, para el transporte de las víctimas a las instituciones. En caso de ser necesario, muchas veces hay que realizar medidas de decontaminación. ¿Por qué? Por gases, por tóxicos, por elementos de metales pesados, o por ahí estas centrales que liberaron uranio, etc. Instalar las medidas de seguridad correspondientes y establecer un centro de información para familia, amigos y medios de comunicación, porque esto es muy importante en los desastres. A ver, Juan Pérez, ¿dónde está? Está internado, está abajo de los escombros, salió por sus propios medios y está bien y no sabemos dónde está. Por eso es importante el tema de los registros. Eso pasó en Cromañón.
Eso pasó en Cromañón. La gente no sabía dónde estaba su familia. Ni siquiera sabían cómo había muchos cuerpos que estaban en el cuerpo médico forense federal y no sabían quiénes eran. No se sabía quiénes estaban adentro y quiénes estaban afuera, y quiénes se salvaron y quiénes no. Demoraron, no sé, creo que 2 meses y pico en poder identificar a cada una de las personas fallecidas. Y había gente que no aparecía ni en los fallecidos ni en los que no estaban. Había 2 chicos que habían quedado como con un shock postraumático, aparecieron en una ciudad, en la provincia de Buenos Aires, 2 meses después, sin saber ni dónde estaban, qué eran. Imagínense la desesperación de esa familia. Y bueno, en relación a Cromañón hay unas anécdotas bastante catastróficas, pero bueno, no vienen a la cuestión. En relación a la prevención, es importante tener en cuenta esto. Primero, que si es prevenible, si se puede prevenir, no es accidente. ¿Verdad? Punto 1. Segundo, la estrategia en la prevención se basa en 3 pilares fundamentales. La primaria, que es evitar el trauma. La secundaria, que es atenuarlo bajo el uso de las normas de seguridad. ¿Sí? Si es inminente que me voy a caer de la bicicleta, es mejor que tenga el casco. ¿Sí? O que tenga en uso el cinturón de seguridad. ¿Sí? O que haya un cortacorriente en la casa. ¿Sí? Y la terciaria es atender integralmente al trauma. ¿Para qué? Para evitar que ese paciente fallezca por la magnitud del trauma. ¿Está? Esto, de todo lo que hablamos, esto es lo más importante. Esto es lo más importante. Porque si se puede prevenir, no es un accidente. ¿Está? Es muy importante. Esa frase es fundamental. Y ahí tienen enlaces como para... Todo esto no es fácil, ¿eh? Es bastante largo y está bastante reducido. Está bastante reducido. Bastante reducido porque es como bastante más exceso. Pero... ¿Y en qué libro está esto? Buscate todos los diferentes bibliografías. Esos son algunos enlaces para que si ustedes quieren ver algunas cosas. Un manual básico, ese es un manual básico de ATLS, si quieren descargarlo, no salvar. Es un manual así, el básico. El básico. Sí. El curso de ATLS, les repito, el día que ustedes